tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy es el Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Déjeme decir que la mitad de los jóvenes del mundo está en riesgo de la pérdida auditiva debido al abuso, de esto de los auriculares y todos las cosas esas que no dejan un segundo, que se ponen en los oídos, principalmente los chavos, y obviamente la exposición a ruidos intensos, conocida como contaminación acústica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000 millones de personas entre 12 y 35 años corren riesgo de pérdidas de audición irreversibles. En el caso de los adultos, la principal causa de este tipo de problemas también hay que buscarla en la contaminación acústica, relacionada además con la ausencia de hábitos saludables y el consumo excesivo de fármacos que son ototóxicos, o sea, tóxicos para el oído. Y no saben el gusto que me da compartir las cámaras y micrófonos con el doctor Francisco Gallardo Ollervides, otorrinolaringólogo, otólogo y neurotólogo, especialista en neurología del oído, ¿no? Así es. Y todo lo demás, del Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles, además cirujano del programa Escuchar Sin Fronteras. ¿Cómo estás? Hola, Ethel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. El gusto Muy es mío. bien. ¿Ya son cuántos años? Ya Muchos. Exacto, ya ni decimos. Tiene un buen. Ya cumplimos 21 años al aire, imagínate. Sí, que me invitaste la primera vez. Sí. Estaban todavía las oficinas en otro lugar, allá por Prado Norte. Creo. Ay, no, imagínate, ya fueron hace casi ya más de 20 años. Sí, exacto. A ver, dime una cosa, Francisco, ¿cómo está el tema? Como que no le prestamos atención al oído a menos de que tengamos un problema. O sea, no sabemos cómo cuidar nuestra salud auditiva o el cuidado. Nos dicen que no nos metamos los cotonetes, ¿no? Eso es lo único como que la gente trae muy en mente, pero no hacemos mucha conciencia de los auriculares, los audífonos, todo esto que los chavos ahorita lo ponen a volúmenes impresionantes, los antros, y no sabemos cómo. ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestro oído? Sí, esto que comentas es muy importante. Justo el Día Mundial de la Audición es parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, como bien dijiste, y lo que busca son varias cosas. El principal objetivo es llamar la atención, concientizar a la gente respecto a los problemas de baja de audición, ¿no? Porque esto parece la disminución de la audición, le llaman la discapacidad invisible. Sí. Porque muchos de estos pacientes son ignorados, son estigmatizados y sufren mucho porque tienen muchos problemas de autoestima cuando tienen esos problemas de comunicación. Y el otro objetivo de estas jornadas o estos días conmemorativos es promover justamente los cuidados o el cuidado de los oídos y de la audición. Eso es lo que se busca. ¿Cómo? Con información que la gente debe obtener. Y finalmente también lo que se busca es la palabra que está mucho de moda ahorita, empoderar a la gente, es decir, lanzarlos a la acción, que ellos mismos tomen parte de su propio cuidado y que ellos mismos sepan cómo vigilar, cuáles son los síntomas. Y ahora con la tecnología pues es mucho más fácil, ¿no? Antes te decían, no, es que arriba de 80 decibeles te puede lastimar el oído. Bueno, ¿y cómo voy a saber? ¿Cuántos son 80 decibeles? Sí. Y ahora ya hay aplicaciones gratuitas que cualquiera puede descargar en el celular y puedes tener una medida muy aproximada, no exacta, pero muy aproximada de a cuánto ruido te estás exponiendo, y son gratuitas, ¿no? Sí. Entonces sí es muy importante toda esta información que se debe transmitir a los pacientes, y es lo que busca la OMS con estos días, digamos, conmemorativos. Fíjate que ahorita que mencionas estas aplicaciones, o sea, yo en mi reloj, que está conectado a mi celular, estos relojes inteligentes, y me dice, estás en exposición de un ruido importante, ¿no? Según lo que yo le haya puesto. Sí. O bueno, ni siquiera lo que yo le haya puesto, porque yo no sé cuánto ponerle. Sí. Creo que nada más me dice, estás, como... Ya tienen preconfigurados ciertos datos de seguridad auditiva. Sí. Fíjate que esto es algo muy interesante que surgió en la Universidad de Johns Hopkins, en la Facultad de Epidemiología. Hay investigadores ahí
que el dato que les llamó la atención y que fue el pivote para desarrollar y contactar a empresas de tecnología fue que observaron que de los factores prevenibles, hablando de adultos mayores, prevenibles para deterioro cognitivo por edad, Alzheimer, demencia senil, el más importante era la hipoacusia. Entonces se dieron cuenta de que los pacientes de cierta edad que por desgaste natural disminuye la capacidad auditiva, tenían un impacto mucho más grande desde el punto de vista cognitivo. Exacto, cognitivo. Entonces eso favorecía y aceleraba procesos. No todos van a tener Alzheimer y demencia, pero favorecía. O sea, el no escuchar bien, el no tener tanta estimulación, podríamos decir. O sea, que la baja de la hipoacusia es la baja de la escucha, para que la gente lo comprenda. Al no estar con esta estimulación adecuada, pues obviamente se va deteriorando también pues el tema cognitivo. Exacto. Privas a tu cerebro de información valiosísima para seguirte relacionando con los demás. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta que ahorita decías. Con la edad, ¿es normal que perdamos audición? Sí, totalmente normal. Es un proceso natural que empieza a los 45 años. Ay. No nos damos cuenta porque lo primero que afecta son las frecuencias agudas. Son las primeras que dejamos de escuchar bien. Pero no son tan importantes para la comunicación. Si esto avanza, pues ya después podemos tener dificultades para discriminar palabras, diferenciar una palabra. Sí, confunden taza con casa, con pasa, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Sí. Y se va manifestando así y con otros datos, ¿no? Les suben mucho a la tele, confunden palabras, preguntan qué les dijeron. Oye, ahorita nos vamos a dejar picados a todos, porque vamos a una pausa. Querido Francisco Gallardo Ollervides, estamos hablando del Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Vamos a una pausa y volvemos. El doctor Francisco Gallardo Ollervides, otorrino, especialista en el oído, porque hoy es el Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. Y comentábamos que sí es normal que se pierda la audición con los años. Me imagino que sí hay un deterioro, como dices, ¿no? Confunden casa con pasa y taza, ¿no? Taza, pero le damos más en la torre cuando tenemos un estilo de vida muy ruidoso. Exacto. O no tenemos esta conciencia de que los audífonos, ahorita lo estamos viendo con los chavos, que se ponen la música a todo volumen y que de verdad tiene que lastimar el Totalmente. oído. Sí, estos problemas afectan a todos los grupos de edad. A los adultos mayores por este desgaste natural y si aparte le agregas factores de riesgo, pues peor. A los jóvenes que están sanos totalmente, pero que ignoran que pueden dañarse el oído y están totalmente expuestos, tanto a los dispositivos de todo tipo, auriculares, el celular, como a los eventos que también van a los antros, van a conciertos, y la verdad es que los niveles de ruido en esos lugares son muy, muy altos. Entonces, ¿de qué depende que una persona pueda tener daño auditivo inducido por ruido? Depende de tres factores. Uno lógicamente, pues, es el nivel o el volumen, ¿no? La intensidad de sonido a la que se exponen. La otra es el tiempo de exposición. Obviamente también. No es lo mismo que escuches una canción fuerte 5 minutos, 10 minutos, que estés todo el 3 horas expuesto a más de 100 decibeles, ¿no? Y la otra, que es más variable, es la susceptibilidad o la habilidad personal. No todos tenemos, digamos, la misma resistencia en el oído para tener un daño por ruido. Entonces, esos tres factores son los que determinan, pero en general cualquier persona se puede lastimar, aunque seas muy sano y tengas muy resistente tu oído. Si recurrentemente te expones, cada fin de semana vas al antro, te gustan mucho los conciertos y no sabes que te puede dañar el oído, cuando piensas ya tienes un acúfeno permanente, un tinnitus. ¿Qué es como es un sonido ruido, exacto, un constante? Sonido, exacto, un pitido, un sonido que la gente percibe, solo tú lo oyes, pero no está en el ambiente. Que eso es este acúfeno, por ejemplo, cuando vamos yo he ido a algún antro. Antro, ya no decimos discoteca porque Exacto. Bueno, hay que actualizar. Así es discoteca. Ahí ya decimos la edad, nos delatamos. El antro. Y sales y escuchas un pití. O sea, el ni. Ahí hay un daño, ¿no? O sea, está inflamado. Digamos que es un aviso exactamente de que estuviste expuesta a un ruido intenso y es como la primera señal de que puedes lastimar tu oído. Ay.
Sí. ¿Cuál sería o sea, cómo sabemos cuál es la sintomatología de que la estamos regando, de que no estamos, o los chavos que estén pendientes? Nosotros, sí, yo he escuchado ese sonido después de algún lugar ruidoso. A todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado. Pero si esto es constante, pues es un daño, es una inflamación crónica. Totalmente, sí. El trauma acústico tiene 3 grados, digamos, ¿no? De acuerdo a la severidad. El grado 1 es reversible y es el que nos pasa cuando vamos a un lugar. Eventualmente sales, tienes el zumbido, descansas, duermes y al día siguiente estás perfecto. Se revierte el síntoma. El grado 2 y el 3 son irreversibles, ya son daños permanentes de la audición que como te afecta también a las frecuencias agudas en los umbrales de 3-4 mil. O sea, eso es importante porque es la forma de diagnosticarlo. Y si tú no haces algo, lo que ya te has lastimado ya no hay forma de recuperar, ¿eh? Ya no hay un medicamento o una cirugía que permita recuperar esa audición. Sí hay tratamientos, pero no hay algo para recuperar lo que ya perdiste. Y bueno, el acúfeno, hay gente que de verdad se quiere suicidar, ¿no? Es terrible esto. La repercusión emocional del acúfeno en muchas personas es terrible. Aparte del acúfeno, que digamos que sería como el síntoma inicial, el síntoma más común, también algunos pacientes con daño por ruido pueden manifestar o referir sensación de plenitud óptica, también sensación de disminución de la audición, y algunos de ellos pueden presentar incluso algo que se llama algiacusia, que es dolor o mucha molestia con el ruido después de haberse expuesto al mismo ruido. Eso de algiacusia, no sé si te ha pasado, que no vamos a decir nuestras edades, Francisco, pero cuando de repente, no sé si es por edad o la música. Hasta dicen, ¿no? Si piensas que la música es muy alta, es que estás muy viejo. Hay momentos en que dices, me está aturdiendo la música. Y es de, le pueden bajar un poquito. Yo ya he pedido, oiga, no sea malito, ¿le podrá bajar? No en un antro, no en lugares donde no hay ese control, tal vez un restaurante o algo. Pero sí nos molesta. ¿Es un tema también de la edad o es porque la música está o el ruido es demasiado? Es ahí más bien de susceptibilidad personal, pero cuando ya tienes un cierto daño por ruido, es uno de los síntomas que puede presentarse. No es el más frecuente. El más frecuente es el acúfeno o tinnitus. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro oído? Ese es uno, el oído, toda la estructura, el oído externo, el oído interno y la audición. La audición, como bien lo mencionabas, pues cuidar el nivel, hay que ver en las aplicaciones ¿Cómo sabemos cuál es la audición normal? O sea, el volumen. Justo te comentaba que a raíz de esta investigación que hicieron, hubo alguna especie de comunicación o convenio con fabricantes de dispositivos de última tecnología, de la manzanita, por ejemplo, y ahora no son auxiliares, los audífonos. Los audífonos de última generación de esa marca te permiten hacer una medición de tu nivel auditivo. ¿Cómo? Y te califican con un número, eso para que tú mismo tomes el control de lo que te estás exponiendo. Pero ¿cómo? ¿Solo los nuevos? Esa marca lo tiene ahora, también hay otra marca japonesa que está implementándolo y no solo eso, marcas europeas, italianas, están desarrollando, a diferencia de los lentes, que la gente los acepta muy bien y es hasta un símbolo de intelectualidad, los auxiliares auditivos los estigmatizan y no los quieren usar. El auxiliar auditivo, estamos hablando de los aparatitos para escuchar mejor. Exactamente. No los audífonos para escuchar música. No, hablando de los dispositivos. Para tratar una baja auditiva, que son los auxiliares auditivos. La gente no los quiere usar, aunque los necesite, les cuesta trabajo adaptarse, no quieren que se les vea, quieren uno chiquitito que no se note. Pero cada vez son más chiquitos y son buenísimos. Sí, pero de todas maneras el tamaño tiene una limitación, entre más pequeño tiene menos ganancia, es decir, menos potencia. Entonces muchas veces los pacientes necesitan usar retroauriculares, tipo curveta, que también cada vez son más pequeños. Lo que se pone atrás de la oreja y que se ve así como que le van subiendo y bajando, ¿no? Exacto, retroauricular de curveta y cada vez son más pequeños también. Entonces desarrollaron esta aplicación y hay varias también en el mercado que te permiten primero evaluar cómo estás auditivamente. Si sale una alteración ya te recomiendan acudir con un profesional. Pero es fabuloso porque justo lo que hablamos del empoderamiento, o sea, el propio paciente, así como tú puedes, estos relojes, como el que traes, justo te puede dar un trazo electrocardiográfico, te da la saturación de oxígeno en sangre, te da tu pulso y te avisa cuando estás expuesta a niveles de audición de más de 80 decibeles. Más de 80. Más de 80 es lo que puede lastimar el oído.
Y vas a ver, pero le voy a decir aquí a mi teléfono. ¿No? Enséñame cómo, porque no sé usar, no les sé sacar provecho a la tecnología, yo creo que muchos de nosotros. Voy a una pausa, amigos, y regresamos en un momentito. ¿Sí voy a una pausa o no? Sí, voy a una pausa. Regresamos. Todavía faltaba, así que le doy mis redes. Etel Soriano en Instagram, Facebook, TikTok, donde siempre estamos compartiendo información muy útil en relación a su salud y su bienestar. Lo invito a que me sigan y podamos juntos tomar mejores decisiones. Volvemos. Ando con el doctor Francisco Gallardo Ollervides, otorrino, especialista en otoneurología. Sé que eres especialista también en vértigo, en trastornos de mareo y movimiento. Eso, que es buenísimo. Por favor, ¿dónde te encontramos, querido Francisco? Que ya son muchos años de conocerte y de verte como un gran experto. Gracias, Etel. Estoy en el Centro Médico ABC Observatorio y también en el Hospital Ángeles Pedregal. Doctor Francisco Gallardo Ollervides. ¿En qué consultorio? En el consultorio 2, Torre Sur, del Centro Médico ABC, y consultorio 9 de la Torre Clínica Ángeles Pedregal. De verdad, un gran profesional con temas de tinnitus, o sea, todo el acúfeno, todo el tema de mareo, síndrome de Meniere, vértigo, que luego es terrible eso. Hay que hablar de eso. Claro, que es que, por favor, porque sí es importante. Estamos hoy hablando del Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición. ¿Qué no hacer? Claro. Sí, ¿cuál es el mensaje para decirle a los pacientes cómo pueden cuidarse los oídos? Primero, cuidarse los oídos se refiere pues a la parte, digamos, accesible a la manipulación. Pabellón auricular, conducto auditivo externo y al fondo está la membrana timpánica. Eso, digamos, es lo más delicado. Y lo primero quiero decir, y siempre se lo digo a mis pacientes, el cerumen o la cerilla o la cera no es mugre, no es una excreción que el cuerpo... Que dices, hay que limpiar. Qué pena, tengo los oídos muy sucios. Es que sí se ve re feo. Sí, exacto. Hay algunos tipos de cerumen que son oscuros, y a veces tienen pelitos, a veces tienen... Otros son como chiclositos, como pegostiosos, en fin. Pero es una secreción normal que cumple una función en esa parte del cuerpo donde hay piel que no está accesible a limpiarnos, a lavarnos con jabón, a que se ventile. Entonces el cerumen cumple la función de mantener un pH ácido en la piel para que no se colonice con bacterias y hongos. Cumple la función de lubricar también la piel y es una barrera protectora. O sea, no hay que quitarla nunca, aunque después hacen tapones. No, sí se puede, digamos, limpiar. El cerumen se produce en la parte externa del conducto auditivo externo. O sea, tiene una parte pegadita al tímpano y una más cerca de la oreja. En la parte cercana a la oreja es donde se produce el cerumen y solito va migrando normalmente hacia afuera. Podemos sacarlo limpiando con el dedo chiquito, por ejemplo, y un Kleenex o con un cotonete sin que se introduzca completamente, digamos, la cabecita de algodón. Sí, eso es lo que más podría entrar, lo que es la punta, que es la cabecita de algodón. Exacto. Ahí siempre existe el riesgo de que una parte la vamos a sacar y otra la empujamos, porque son romos los cotonetes. Entonces, la verdad es que si un paciente no tiene molestias, no es necesario andarse tocando los oídos ni limpiar nada. O sea, por fuera, después de bañarse, te secas y con eso es suficiente. Eso es bien importante. El cuidar, por ejemplo, las infecciones de oído en los niños principalmente. Justamente los niños son población que se enferma muy frecuentemente del oído por infecciones de vía respiratoria que después se pasan al oído medio, y los adultos por manipularse el oído justamente. Hay dos tipos de otitis muy comunes, la otitis media aguda y la otitis externa aguda. En la media aguda, el factor desencadenante clásico es la infección de vía respiratoria. Gripa, COVID, influenza, parainfluenza, sinusitis, faringitis, lo que quieras, puede provocar una otitis media aguda. Inflamación del oído. Exacto. Y en el oído externo, la otitis externa aguda, el factor, digamos, causal más común es ir a la alberca, la enfermedad de las vacaciones. Van, les encanta nadar y guarda humedad del oído, se coloniza con bacterias, o siempre hay bacterias ahí, pero aparte está calorcito, la humedad hace que crezcan, les da comezón, se rascan y ese rascado provoca microabrasiones en la piel, entran las bacterias y se hace un proceso inflamatorio. Una pregunta porque nos queda un minutito, querido Francisco. Después de de la alberca en los chavos,
¿Hay algo que podamos hacer como para prevenir? Sí, hay niños que les encanta nadar o gente que practica natación diario y han tenido infecciones recurrentes. A ellos les recomendamos combinaciones, les llamamos secantes y acidificantes del oído. Antes vendían en las tiendas de deportes, ahora creo que no hay, pero las consiguen por Amazon. Pero son combinaciones, por ejemplo, de alcohol con ácido acético, que es el vinagre blanco de la farmacia, y algunos tienen glicerina. Entonces, una combinación muy útil es 10 mililitros de alcohol del que venden en la farmacia normal, y 10 gotas, que es medio mililitro, de ácido acético, que es el vinagre blanco, por ejemplo. ¿No? ¿Así, vinagre? Sí, vinagre del que le pones a la ensalada. Sí. Entonces, vean qué o sea, eso después de la alberca. Preparas esas gotitas. No en toda la gente los debe usar, la gente que ha tenido infecciones recurrentes. Ojo con eso. Gracias, doctor Francisco Gallardo Yervides. Gracias por acompañarnos el día de hoy.